Hola a todos, en este video veremos cómo transformar un número en base decimal a su representación en base binaria. Pero para comprender mejor el tema, primero veremos cuál es el origen de los números. Porque ¿se han preguntado de dónde vienen todos esos números que usamos para hacer cuentas? Bueno, el origen de este sistema de numeración que llamamos decimal y que usamos por lo menos en Occidente, viene de la India, concretamente de una lengua que se llama sánscrito. Esta lengua, entre otras cosas, es una de las más antiguas del mundo. En aquel entonces los árabes eran una potencia mundial. Comerciaban con todo el mundo, entre ellos el pueblo indio. También lo hacían con los europeos. En aquel entonces había un matemático que se llamaba Fibonacci, al cual se le deben muchas cosas en las matemáticas. Bueno, Fibonacci, su padre era comerciante, entonces este matemático le ayudaba a su padre a hacer negocios y así es como descubrió de los árabes este sistema de numeración. En un momento les hablaré de las ventajas. Entonces, cuando Fibonacci descubrió estas ventajas, decidió que tenía que publicarlo y que Europa lo tenía que adoptar, porque el sistema que se usaba en aquel entonces en Europa era el romano, y el romano tenía muchos problemas. Pero bueno, antes de hablar de eso, aquí abajo muestro los números del sánscrito, los símbolos que usa el sánscrito. Como ven, hay muchos números que aún se mantienen, por ejemplo el 2 y el 3 son símbolos que aún no utilizamos. Entonces, cuando escribimos números de este tipo, en cierta forma estamos usando una de las lenguas más antiguas del mundo. Se les conoce como arábigos porque los árabes adoptaron este sistema de numeración, hicieron algunas variaciones, natural que suceda esto, y fue lo que nos llegó a nosotros. Si bien se les conoce como arábigos, hay que recordar que este sistema de numeración tiene su origen en la India y en el sánscrito. Bueno, ¿cuál fue la ventaja que vio Fibonacci? Pensemos primero en el sistema romano que todos aprendimos, si no mal recuerdo, en la primaria. Piensen en el número 3538. Si yo les digo que escriban ese número en romano, seguramente les va a costar un poquito de trabajo, pero al final van a llegar a estos símbolos. Ahora, ¿qué pasa si yo les digo que escriban en romano, en el sistema romano, el número 1.565.201? Bueno, tal vez lo lleguen a hacer, ¿no? Aquí pongo el símbolo de 1.000.000 en romano, pero cuesta mucho trabajo. Y esto es así porque el sistema romano, entre más grande es el número, más símbolos hay que memorizar. Entonces, 1.000.000 es un número grande, pero pensemos en un número muchísimo muy grande. Entonces sería casi imposible escribirlo en romano. Ahora, pensemos en ya no en un número, sino en hacer operaciones o en una ecuación. Es casi imposible. Entonces se dice que una vez que Europa dejó el sistema romano y pasó al decimal, fue cuando de verdad florecieron las matemáticas en Europa. Y bueno, ¿cuál es la ventaja del sistema decimal? La principal es que es posicional, es decir, aquí también hay que memorizar números, pero solo 10, del 0 al 9, y lo que permite el uso del 0 es que tomamos uno de esos números del 0 al 9 y dependiendo de su posición es su valor. Por ejemplo, pensemos en el número 2880. El 0 aquí está en las unidades, el 8 en las decenas, el otro 8 en las centenas y el 2 en los millares. Entonces, cada posición nos dice cuánto vale. Otra forma de verlo es que tenemos el 0 multiplicado por la base, que es 10, elevado a su posición, que es la posición 0. Entonces, la primera posición le vamos a llamar posición 0, a la segunda 1, en la tercera la 2 y en la cuarta 3. Bueno, esto de momento tal vez no tiene mucho sentido, pero en los siguientes temas vamos a ver cuál es su importancia. Entonces, de momento solo quiero que me crean. Entonces, la segunda posición tomamos la base y lo elevamos a la 1. La tercera posición tomamos la base, que es 10, y lo elevamos a la 2, y así con la última.
Y por último se multiplica por el número que queremos representar en esa posición, ¿no? Que primero era el 0, luego el 8, luego el otro 8 y el 2. Aquí están. Esa es la ventaja de usar un sistema decimal posicional, que no tenemos que memorizar muchos números y podemos representar números infinitamente grandes. No es el único sistema de numeración. El Imperio Babilónico también usaba un sistema posicional, pero ellos usaban la base 60. Se dice que porque el 60 tiene muchos divisores, ¿no? El 1, el 2, el 3, 4, 5, en fin, muchísimos divisores. Y lo curioso es que este sistema, el babilónico, tiene reminiscencias en la actualidad. Por ejemplo, para contar el tiempo usamos este sistema, esta base 60, porque 60 segundos forman un minuto y 60 minutos forman una hora, entonces lo seguimos utilizando. Y bueno, en nuestro país hubo una civilización que también usaba esta base posicional. Se dice que las civilizaciones que usaron sistemas posicionales avanzaron mucho en las matemáticas y los mayas son famosos por ello. La diferencia de los mayas es que ellos prefirieron la base 20. Ahora, ¿por qué será que usaron la base 20? Pensemos en la decimal, ¿no? Que usa 10 números. Usa 10 números porque tenemos 10 dedos, que son los que usamos para contar. Y bueno, de acuerdo a este razonamiento, ¿por qué creen ustedes que los mayas usaban la base 20? Bueno, así es. Seguramente usaban los pies también para contar. Y bueno, ellos usaban estos números. Por ejemplo, el 2 eran 2 puntos, ¿no? Digo esto porque pensemos en un par de gatitos. El hombre ha necesitado siempre contar y lo hacía para, no sé, agrupar elementos y dejar registro de ello. En la India usaban este símbolo, ¿no? Que nos ha llegado hasta ahora, el 2. Los mayas, si querían representar un par de cosas, agruparlas, usaban 2 puntos. Los romanos usaban este símbolo para representar una pareja de cosas. En decimal usamos esto, el 1 y el 0. Ahora la pregunta original de hecho es: ¿para qué queremos cambiar de decimal a binario? Bueno, los números decimales son los que usamos todo el tiempo en la vida diaria. Los binarios son aquellos que usan las computadoras, porque las computadoras usan transistores que cambian de estado de prendido y apagado. Entonces lo que hay dentro de las computadoras son circuitos que realizan operaciones con ceros y unos. Entonces, para empezar a diseñar circuitos lógicos, lo primero que queremos saber es transformar de un número que está en base decimal a su representación en binario. Bueno, para ello vamos a hacer divisiones, pero para que nos quede más claro, primero necesitamos saber cuáles son las partes de una división. Supongamos que queremos dividir 5 entre 2. Entonces, esta representación con la casita es preferible porque lo que nos va a interesar más es el residuo. Entonces hacemos esta división, 5 entre 2, pues el 2 cabe 2 veces en el 5 y el residuo es 1. Este número de acá es el cociente, este es el dividendo, este es el divisor y este es el residuo. Nos va a interesar sobre todo el residuo y el cociente, entonces no lo olvidemos. Bueno, para ello vamos a hacer 3 ejemplos. Tenemos el número 14 en decimal, queremos su representación en binario. Lo mismo con el 121 y con el 1357. Bueno, vamos a la pizarra. Entonces, el método consiste en tomar el número de interés, que en este caso es 14, y lo dividimos entre 2. Pero esta representación de la casita es la que más nos es útil. Bueno, vamos a recordar cómo lo hacíamos en la primaria. ¿Cuántas veces cabe el 2 en el 14? Pues 7, ¿no? Porque 2 por 7 es 14, entonces esa multiplicación se ponía aquí abajo, pero se restaba. Entonces 14 menos 14, su residuo es 0. El siguiente paso es tomar el cociente, lo bajamos. Ahora, ¿cuántas veces cabe el 2 en el 7? Pues 3. Porque 2 por 3 es 6.
Hacemos la resta. 7 menos 6 es 1. Nuevamente tomamos el cociente y lo bajamos. Dividimos entre 2. ¿Cuántas veces cabe el 2 en el 3? Si es 1, porque 2 por 1 es 2. Hacemos la resta. 3 menos 2 es 1. Y listo. Tomamos el cociente y lo bajamos. Dividimos entre 2. ¿Cuántas veces cabe el 2 en el 1? Pues no cabe, ¿no? Entonces esto es 0, el cociente es 0. Hacemos la multiplicación, 2 por 0 es 0. Hacemos la resta, 1 menos 0 es 1. Ahora, ¿cuándo acaba este procedimiento? Cuando tenemos aquí en el cociente un 0. Entonces, cuando aquí nos sale 0, aquí arriba, es cuando ya termina el procedimiento. Ahora, nos vamos a concentrar solo en los residuos. A este último residuo que obtuvimos le vamos a llamar las siglas en inglés es MSB, es decir, Most Significant Bit, el bit más significativo. Se le llama así porque este es el que vamos a escribir primero y vamos a ir en este orden. Voy a ponerle otro color. Este va a ser el primero, el bit más significativo, luego este y por último este. Este, que es el último, va a ser el bit menos significativo, que en inglés sería less significant bit. Bueno, vamos a poner una flecha, o sea, vamos a ir así en este orden. Entonces, el número 14 en decimal, su representación en binario, tomamos primero el MSB, que es un 1, luego tomamos este 1, luego tomamos este 1 y por último hay un 0. Entonces su representación en binario del 14 es 1, 1, 1, 0. Aquí ponemos el 2, estamos diciendo que está en base binaria. Ahora observen una cosa, lo voy a poner aquí arriba. Un número que está escrito en base decimal solo puede estar escrito con números del 0 al 9, ¿no? O sea, son 10 dígitos. Entonces, un número que está escrito en base binaria, solo puede estar escrito con dos números, con el 0 y el 1, ¿no? Que fue lo que obtuvimos acá. Observen que los residuos solo son ceros o unos. Entonces, si en algún momento obtienen otro número, no sé, un 2, quiere decir que algo hicieron mal. Bueno, vamos a hacer otro ejemplo. Queremos cambiar el 121, que está en base decimal, a base binaria. Bueno, tomamos el número de interés, 121, y el método, como en el ejemplo anterior, es dividir entre 2. Vamos a hacerlo más rápido ahora. ¿Cuántas veces cabe el 2 en el 121? Pues 60, porque 2 por 60 es 120, para 121 es 1, o sea, el residuo es 1. Vamos a hacerlo más rápido. Bajamos el cociente, que es 60, dividimos entre 2. ¿Cuántas veces cabe el 2 en el 60? Pues 30. 2 por 30 es 60, entonces el residuo es 0. Bajamos cociente, dividimos entre 2. ¿Cuántas veces cabe el 2 en el 30? Pues 15. 2 por 15 es 30, el residuo es 0. Bajamos cociente, dividimos entre 2. ¿Cuántas veces cabe el 2 en el 15? Pues 7. Porque 2 por 7 es 14, para 15, 1. Bajamos cociente. ¿Cuántas veces cabe el 2 en el 7? Pues 3. 3 por 2 es 6, para 7, 1. Bajamos cociente. Dividimos entre 2.
¿Cuántas veces cabe el 2 en el 3? Pues 1 y sobra 1. Bajamos el cociente, que es el 1, dividimos entre 2. ¿Cuántas veces cabe el 2 en el 1? Pues 0. Y por lo tanto sobra 1. Entonces, como dijimos anteriormente, cuando en el cociente obtenemos un 0, quiere decir que ahí acaba el procedimiento. Y tomamos del último al primero, donde el último es el bit más significativo, es decir, el 121 en base decimal, su representación en binario, tomamos este número primero, es el 1, siguiente número es este 1, entonces hay 4 unos, ¿no? Así seguidos, vamos a poner los 4 unos, luego hay 2 ceros, y por último el bit menos significativo es este 1, ahí está. Esa es la representación del 121 en binario. Como ven, puros ceros y unos. Vamos a hacer un ejemplo más. Bueno, tenemos el 1357 en base decimal y lo que queremos es pasarlo a binario. Mismo procedimiento, tomamos el número de interés y lo dividimos entre 2. Bueno, ¿cuántas veces cabe el 2 en el 1357? Pues no sabemos, quién sabe. Tomamos un número más pequeño, el 13. El 2 en el 13 cabe 6, porque 2 por 6 es 12. Entonces para 13 es 1. Bajamos el siguiente. El 2 en el 15 pues cabe 7 veces. 2 por 7, 14. Sobra 1. Bajamos el siguiente. ¿Cuántas veces cabe el 2 en el 17? Pues 8. 2 por 8, 16. Entonces para 17, 1. Bajamos el cociente. Dividimos entre 2. ¿Cuántas veces cabe el 2 en el...? Bueno, tomamos... Cuando el número es un tanto grande, tomamos un número más pequeño. El 2 en el 6 cabe 3. Residuo es 0. Bajamos el siguiente. El 2 en el 7 pues cabe 3 también. Sobra 1, ¿no? Porque es 2 por 3, 6. Baja el siguiente. El 2 en el 18 pues cabe 9, ¿no? El 2 por 9 es 18, entonces el residuo es 0. Bajamos el cociente. Dividimos entre 2. El 2 en el 3 cabe 1. Sobra 1. Bajamos el siguiente. El 2 en el 13 pues 6. Serían 12. Para 13, 1. Bajamos el siguiente. El 2 en el 19 pues 9, ¿no? Porque 2 por 9 es 18. Entonces para 19 sobra 1. Voy a ponerlo aquí más abajo. Bajamos el cociente. Dividimos entre 2. El 2 en el 16 cabe 8 veces. El residuo es 0. Como es 0 no lo ponemos, ¿no? Entonces nada más bajamos el 9. El 2 en el 9 cabe 4 veces. 2 por 4 es 8, sobra 1. Bajamos el cociente. Dividimos entre 2. Ahora vamos a hacerlo más rápido, ¿no? El 2 en el 84 cabe 42 veces. Y como es un número par, su residuo es 0. Bajamos el 42. Dividimos entre 2. También aquí es sencillo ver que el cociente es 21. Como es un número par, su residuo es 0. Movemos esto, bajamos el 21, dividimos entre 2. El 2 en el 21 pues cabe 10 veces, ¿no? 2 por 10 es 20, el residuo es 1. Bajamos el 10, el cociente, dividimos entre 2. El 10 entre 2 pues 5, ¿no? El residuo es 0. Bajamos el 5, dividimos entre 2. 2 por 2 es 4, para 5, 1. Bajamos el 2, dividimos entre 2, 2 entre 2 es 1, el residuo es 0. Bajamos el 1, dividimos entre 2, el 2 en el 1 no cabe, entonces cociente es 1, residuo 0. Llegamos en el cociente al 0, ahí acaba el procedimiento. Entonces lo único que falta es acomodarlos del primero
al último, es decir, del bit más significativo al menos significativo. Este procedimiento lo podemos usar porque los dos son sistemas posicionales. 357, que estaba en decimal, su representación en binario, ponemos este 1 primero y así vamos, ¿no? Luego hay un 0, luego hay un 1, luego hay un 0, un 1, voy aquí, tenemos un 0 y luego otro 0, luego tenemos un 1 y otro 1, luego un 0 y por último el menos significativo es este 1 y listo. Entonces este número que estaba en decimal, esta es su representación en binario. Y bueno, este es el procedimiento para convertir de decimal a binario. Espero que haya quedado claro. Gracias. Nos vemos en otro video. Y bueno, nada más como comentario, voy a dejar este documento en PDF. Viene exactamente lo mismo, pero tal vez se les facilite más y lo tengan como apoyo. Lo voy a dejar abajo en la descripción del video.